Bueno, estamos con Carlos Penelas. Hoy es 12 de septiembre. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bueno, venimos a preguntarte sobre qué es lo que está pasando con los intelectuales y el poder. En esta época donde en las galerías de arte le cobran a los artistas, los curadores le cobran a los artistas por escribirles críticas. eh, Y necesitamos básicamente conceptos ideológicos para poder entender este 2013, este fin de ciclo que evidentemente eh, viene con contradicciones enormes. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a empezar un poquito, no para definir, pero sí para ir aproximándonos a ciertas cosas. Yo creo que el intelectual es la conciencia crítica de la sociedad. El intelectual debe estar siempre contra el poder y con una visión crítica de lo que es el autoritarismo. No la autoridad, que es un tema que se confunde, sí el autoritarismo. En general, eso uno ya lo ve en el mundo griego, en el mundo latino, etc. El intelectual estuvo siempre al calor oficial, siempre. Lo estuvo en la época de los Medici, lo estuvo con el Vaticano, muchos intelectuales lo tuvieron con la Revolución Rusa al comienzo. Ejemplos son lo que significó la Revolución Rusa además y toda la gran cantidad de intelectuales europeos, etcétera, a función del Partido Comunista en aquel momento. Cuando surge el fascismo pasa exactamente lo mismo. Grandes intelectuales están del lado de Mussolini. Pero ocurre lo mismo con Hitler. Es uno de los pocos casos que la gran mayoría de la intelectualidad se va del poder es en el golpe de Estado de Franco, ¿no? Del dictador Franco. Pero en general el intelectual, el escritor, busca eso, porque no son muy contados, son contados con la mano aquellos intelectuales que luchan contra el poder, que tienen clara el sentido de la solidaridad, de la lucha del pueblo, sin demagogia. Si a eso le sumamos el populismo de izquierda y el populismo de derecha, el panorama vamos a empezar a verlo un poquito más claro. Ahora bien, el tema de la galería del arte y el tema que no ocurre solamente con eso, ocurre con los escritores. Las grandes editoriales que en el mundo, en línea general, y en la Argentina siempre es peor. En la Argentina tenemos que partir de la base que siempre es peor que en otros lugares. Es como decía un gran amigo mío, en la Argentina son todos peronistas hasta que no demuestren lo contrario. Bueno, acá lo mismo. Si no se demuestra lo contrario de lo que es la Argentina, no terminamos de ver el panorama. Desde siempre las galerías de arte cobraron, desde siempre. Y los críticos de arte cobraron. Yo me acuerdo un crítico de arte del diario La Prensa hace muchísimos años, un excelente crítico de arte, su pinacoteca en la galería la hizo con comentarios de obras de arte en el diario La Prensa. Estamos hablando de la década del 50, estamos hablando de la década del 60. Lo mismo pasó con La Nación, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el oficio? En general a veces no cobraba 10 pesos o 20 pesos. El artista, el crítico, iba a la galería o antes al taller y decía quiero esta obra y quiero estas dos obras. Y se lleva las dos obras. Así se hace, luego va al mercado, esto lo sabemos todo. ¿Qué es lo que pasa además con las editoriales? En la pintura y en las artes gráficas la degradación es mayor. Eso además hay una cantidad de ensayistas ingleses, europeos, etcétera, hay trabajos, no vamos a ser culturosos con eso, pero hay grandes publicaciones sobre ese tipo de cosas, en comentarios, en libros, etcétera. Porque, después vamos a volver, esa persona que entra en una galería es un cliente. Y esa persona que entra en una editorial
es un cliente. No es ni un artista plástico, ni es un escritor, es un cliente. Y en una sociedad líquida como la que vivimos, ese cliente tiene un peso determinado y tiene que pagar. Retrocedemos. Cuando nosotros vemos y cuando nosotros tomamos que... Momento, hay un problema de memoria. todo lo que tenemos que ver es casi todos los autores jóvenes y noveles pagan sus editoriales, sus libros. ¿Esto siempre fue así? En parte sí. Borges tuvo que pagar sus primeros libros, Ricardo Molinari, Luis Franco, etc. Pero eso en general no se hace. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez estaba en España, más exactamente en Santiago de Compostela, y hablando con el secretario de Cultura, esto estoy hablando 15 años atrás, sobre cómo los argentinos pagamos las ediciones de los libros, él llama a un escritor y le dice, mira lo que está diciendo el Penelas. Allá en la Argentina los escritores pagan los libros. El otro no podía creer. Pero yo le decía además que esto ocurría, y es lo que decíamos antes, con las galerías. Porque se ha distorsionado todo. Es decir, vivimos en general en una manada. El nivel intelectual ha descendido en forma espantosa, el nivel ideológico ha descendido, todo se ha popularizado y se ha hecho una mezcla muy dura de ignorancia y de negocio todo junto. Entonces la gente no sabe, cree saber, lo cual es peor. Y en eso está todo junto. Está el mundo de artistas plásticos, los supuestos críticos de plástica y los supuestos galeristas. A ver, un ejemplo fácil. La primera exposición que hizo el grupo Espartaco acá, estamos hablando de Carpani, estamos hablando de Juan Manuel Sánchez, se hace en la Galería Van Riel y ellos pintan parte de la Galería Van Riel, pintan las paredes, estamos hablando, a cambio de que le permitan exponer. Hasta ahí llegábamos. A partir de ahí vienen los comentarios, etc., y el grupo Espartaco y los pintores y esta pintura empieza a tomar un prestigio. Y entonces ya pasan otra cosa. Pero habitualmente es así. No hace mucho un gran pintor argentino le ofrecieron, el gran pintor con trayectoria, estoy hablando, y bueno, le ofrecieron hacer un libro de pintura. Y si usted maestro tiene que tener un libro de $20.000 tiene que pagar. Esto es así. Lo sabemos todos. Ahora bien, un muchacho relativamente joven, su pintura no es buena, pero no importa. Me viene a verla otra vez. Yo sé algo de pintura, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Pero digo, si yo le podía conseguir alguna galería, porque él había ido a alguna galería donde le ofrecían $100 la pared. Él no tenía $300. Y entonces le dijeron, ¿por qué no te unís con otros dos? Y entonces hacen un conjunto y pueden crear además el grupo, yo qué sé, de los tres o lo que fuera. Esto es así. Y es así además, y me ha tocado, porque además hice varios catálogos, pero hice catálogos por pintores amigos que querían que yo escribiera ese catálogo, porque algo de pintura creo entender. Pero además, porque no querían que lo escribiera el estúpido que estaba permanentemente en una galería y que era empleado de la galería para escribir las imbecilidades que generalmente se escriben en ese tipo de cosas. Porque además se escriben mal, son mamarrachos. Uno trata de leer y digo, esto es profundo, no, esto es un imbécil, es un normal el que escribe esto. Pero como el otro no lo entiende, cree que es importante. Y como además la pintura es mala, porque también hay que decirlo, en línea general el 90% de la pintura es mala. Entonces tenemos una pintura mala, tenemos el negocio de las galerías, tenemos la imbecilidad de todo este tipo de cosas, y además no hay una crítica plástica en serio. No existe. Aquellos hombres de la década del 50, 60, 70, que había una visión determinada. Fíjense ustedes, Raúl González Tuñón hacía pintura, crítica de pintura para los diarios. Y él siempre dijo, yo soy un poeta,
trato de divulgar lo que veo, pero no soy crítico de arte. Hoy cualquier estúpido dice que es un crítico de arte. Este es el otro tema. Entonces tenemos una sociedad envilecida, porque parte de ahí, es decir, no es que está envilecido el gobierno. Es decir, acá las revoluciones se quieren hacer cambiando, mudando una Secretaría de Cultura de un lugar determinado a una villa, pero entonces hacemos una revolución social. Es decir, la borrachera permanente de todo esto llega a tal punto que uno, la verdad que yo creo que se deben desayunar con grapa todos los días. Bueno, entonces tenemos la situación social, política, ideológica, una sociedad fragmentada, el populismo que lo invadió todo, la estupidez y la tosudez. Porque esto tiene que ver también con la gente que protesta que en los municipios no hay seguridad. Municipio que hace 30 años que esa gente vota al mismo gobierno. Esto no se puede sacar de este negocio. Y además, el mercado de arte es muy chiquito en la Argentina. Es muy chiquito, nos conocemos todos. Y uno conoce pintores, yo no quiero dar nombres, pero no por mí, sino para... Pero grandes escultores no han tenido lugar para exponer. Grandes pintores no han tenido lugares para exponer. Amigos míos, gente que fue profesora en Bellas Artes, gente con premios nacionales, etcétera, etcétera, se tienen que pagar el catálogo todo. Es humillante, es desvergonzado. Ahora, todo esto que es humillante y desvergonzado tiene que ver con la cultura. Entonces, tiene que ver con los suplementos literarios, con los suplementos de cultura, tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con los escritores que se tienen que pagar su obra. Pero no la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la décima. Muchos serán malos, es verdad, no nos engañemos. El 90% son malos, pero otros no son malos. Es decir, y además, ¿qué función cumple? Por ejemplo, desde el punto de vista del libro, las bibliotecas populares, porque en cualquier lugar del mundo, la biblioteca popular, incluso en Argentina, y ediciones culturales argentinas en su momento, compraban libros y los distribuían en el país. Hoy ya eso no existe. Y no existe tampoco en la pintura. Y además se fueron muriendo los grandes maestros. Y el otro problema, cuando hablamos del cliente, para un galerista, un muchacho que empieza a pintar o esculpir o lo que sea, es un potencial cliente. Pero es un cliente también la persona que va a atenderse a hacerse una ecografía a un hospital privado o a un sanatorio. Ese ya dejó de ser paciente. También es un cliente. Esta es la sociedad. Entonces hacemos la pregunta al revés. Si la sociedad está corrupta hasta el tuétano, si todo se cae a pedazos con todo esto, ¿por qué los galeristas van a ser buenas personas? Tremendo. ¿Está claro? Está clarísimo. Vos nombraste la década del 50, la del 60. Vos participaste, fuiste al Ditela en su momento. Y, digamos, la pregunta es, ¿qué te parece ese momento histórico con el momento contemporáneo actual? Sí. Yo tengo una visión que no necesariamente, por supuesto, se tiene por qué compartir. Yo vengo de una formación clásica. Yo estudié en el profesor de letras Mariano Acosta. Yo vengo de una familia de origen libertario, como mi padre, donde mi padre comienza a leer y a escribir, fundamentalmente a los 14, 15 años, porque se conoce unos socialistas, anarquistas y socialistas, y empieza con Nietzsche, Schopenhauer, Bakunin, el príncipe Kropotkin, es decir, no empieza con Harry Potter, a ver si es claro, ¿no? Empieza con textos sólidos. Entonces uno viene con esa formación, y además viene con una formación de profesorado donde había 4 años de latín, 2 años de griego, literatura medieval alemana, inglesa, francesa, etcétera, etcétera, historia del arte, ta. Entonces viene uno con una concepción determinada de lo que es el arte. Clasicista puede ser.
creo que además es importante ser claro, porque si no, no se entiende el resto. Entonces, en los años 60, y yo no era alguien que estaba con el Ditela, yo estaba en una vereda de frente. Pero eso también, porque no me parecen mal las experimentaciones, siempre y cuando entendemos que es una experimentación. Porque si no caemos en Pollack. Pollack, claro, un pintor importante. Él nunca supo que la CIA trabajaba detrás de él. Porque esta es la verdad. De la Guerra Fría y la CIA empieza a trabajar con él y es tapa de tango. Si no se ve eso, no terminamos de ver nada. En el Ditela pasa algo por el estilo. Porque había una pintura social y había otro tipo de los pintores del pueblo que venían ya de la década del 40, etc. Y una mirada diferente. Hay cosas interesantes en el Ditela. Salió gente interesante del Ditela, sin duda. Sin duda. Ahora, como simbología, yo siempre la rechacé. Me interesaba otro tipo de pintura y me interesaba otro tipo de formación, ¿no? Y eso era algo que iba ocurriendo y porque eso mismo se va dando también a la literatura. Eso mismo se va dando en esa época en ciertos hechos literarios. En la literatura tarda más y esa degradación en algún punto, para ponerle un nombre así muy rápidamente, quizás no sea el correcto, pero por ahí andamos, se da en el hecho literario después de los años 80. Ahí es donde empieza el gran macaneo. Alguien que quiere escribir poesía y no diferencia una lira de un soneto, o un autor español de un autor medieval italiano. Bueno, todo esto es así. Porque no hay base. No hay base en lo ideológico. Yo me acuerdo hace muchos años, a veces le enseñaba a gente ciertos autores, como por ejemplo Trotsky o Kropotkin, en cuanto al espíritu literario, lo que significa el arte. Yo no estoy diciendo que la gente tenga que pensar eso, digo que por lo menos que lo conozca. A eso. Uno es amplio, a mí me interesa tanto San Juan de la Cruz, como no me interesa San Juan de la Cruz, uno de los grandes poetas místicos de la literatura. Claro que me interesa. Pero también me interesan otros autores. Es decir, no hay un abanico. Se encierra. Son cápsulas chiquititas. Se sabe muy poquito de algo muy poquito. Como el médico actualmente. Exactamente igual. Como el ingeniero actualmente. Absolutamente es así. Como el plomero. Sabe el plomerino de otra cosa. Y cada vez menos. Es decir, es la sociedad que se da ahí. Son cortes y decadencias y se avanza sobre eso. Así es como lo veo. ¿Y cuál es el rol de los intelectuales que estamos enfrentados al sistema? ¿Qué es lo que tenemos que decir y qué es cómo tenemos que actuar contra todos estos miserables? Yo creo que el rol siempre fue el mismo. En el año 2001 me llama Alejandra Boero con la crisis, etcétera, y creamos un movimiento. Éramos 12. Ahí estaba Tito Cosa, que era cantidad de gente de teatro, y ahí estuve. Y creamos el movimiento Argentina Resiste. La posición del intelectual sólido, independiente del poder, individual, etcétera, etcétera, es resistir. Es resistir al sistema y señalar, y señalar. Por eso yo recomiendo muchas veces a mis alumnos la lectura de Berger, por ejemplo. John Berger es uno de los grandes. No solamente como escritor, él es marxista inglés, yo no soy marxista, pero no importa eso. Un marxista inglés que vive en el sur de Francia, que empieza a escribir, por supuesto, sobre crítica plástica, modos de ver, etc. Luego se vuelca a la literatura. Y la visión de él es una visión muy clara de esto, es una visión del sistema, es una visión de lo literario, de la plástica, de cómo ver a Renoir, por ejemplo. Yo recomiendo que los jóvenes vean la película de Renoir, es una excelente película. ¿Por qué? Por la sensualidad. Renoir decía, entre otras muchas cosas, hay que pintar lo bello. También decía, yo lo que deseo es que cuando un espectador se acerque a mi obra,
a un desnudo tenga el deseo de tocar un pecho de esa mujer o la espalda. Esa sensualidad que transmite lo oculto del desnudo en la pintura de Renoir. Está muy explicado, por ejemplo, en Berger. Ahora, ¿cuál es el problema además? No sabemos ver. No sabemos ver. Y nos falta frecuentar, nos falta frecuentación de la obra. La obra se conoce frecuentándolo y frecuentando la pintura, la plástica, esa sensualidad que la obra. Porque la obra, ¿de dónde parte? La obra parte del cuerpo. Si no se entiende que en la plástica, que en la escultura y en la literatura está el cuerpo, no se entiende nada. Pero lo digo yo. Esto viene de los latinos. Hay un hilo conductor de esa plástica y esa hasta arquitectura ideal griego de la belleza que llega hasta nuestros días. ¿Le pido al intelectual un compromiso social? No, le pido un compromiso estético. Pero si detrás del compromiso estético no hay un compromiso ético, y la obra me vale de poco. En algún momento toco y se cae. Eso es lo que pasó quizás en los 90 con los geométricos y los minimalistas que fueron super instalados en todas las galerías, todos los museos, y después de ese menemismo, eh, digamos, desapareció de la escena los impresionistas, que hoy están escondidos. El- Esa parte, digamos, desde el 76 al menemismo, ¿cómo tenemos que leerlo? ¿Cómo tenemos que leer esa, Sí, ese periodo. ese periodo que fue como una langosta para el arte, porque se llenó de obras vacías? Sí, en realidad, bueno, sí, la dictadura lo que buscó en última instancia es el vacío de la conciencia. Al tener un vacío de conciencia, por supuesto generamos un vacío en la obra. Esto está claro, es una cosa que llega de inmediato. Ahora insisto, viene de antes, viene de antes. Ahí se agudiza, ahí se agudiza. Así como se agudiza la muerte, se agudiza la tortura y se agudiza la desesperación. Claro, ahí se agudiza. Pero viene de mucho tiempo antes, porque que de pronto cierto público, digamos, para decirlo alguna palabra que entendamos todo, el establishment, no entienda cierta pintura nueva y la rechace. Eso ha ocurrido siempre también. Pero lo que acá uno a veces rechaza no es los movimientos nuevos, es la basura, que es otra historia, es la estupidez, que es otra historia. Yo a veces le pongo a mis alumnos este ejemplo. Si nosotros tenemos que analizar a Macbeth, ¿de dónde analizamos a Macbeth? ¿Qué decimos? ¿Que Macbeth tenía eyaculación precoz? A mí que me interesa la eyaculación de Macbeth. Ni siquiera se plantea en la obra. Lo que me interesa es el problema de poder y el problema de la ley de Macbeth y lo que significa. Algunos buscan lo que no hay en la obra. Eso voy. Y algo que se inventa en la obra. En general, estas obras que se presentan, que la veo aquí, la he visto en Italia, la he visto en Londres, la he visto en España, la he visto en Italia, la he visto en Alemania. Es el vacío, es la estupidez. Y se habla de algo que no existe. Entonces yo a veces me he cuestionado y a veces he hablado con maestros que he tenido y con plásticos que he tenido. Y digo, che, pero yo estoy mirando muy mal o no comprendo más nada. No, quédate tranquilo que a mí me pasa lo mismo. Y grandes plásticos o escultores me dicen que hagan lo que quieran, pero primero que me hagan una escultura como esta. Y después que hagan lo que quieran. Quiero saber qué base tienen. Trabajan sin base. Trabajan desde el vacío, trabajan desde la improvisación. Y además la intuición, sí, la intuición es una forma de inteligencia. Y la intuición es fundamental para el arte, lo mismo que la sensibilidad.
Pero si eso no se educa y no se trabaja, yo tengo un techo. Y además, si no tengo una conciencia crítica de lo que es en líneas generales de esa sociedad, los resultados van a ser muy pobres. Pero es claro, ¿qué importa el resultado pobre si el que lee o el que va a verlo está peor? Entonces, un ciego que guía a otro ciego, para decirlo claro. Y esto entonces tenemos que ir a San Maniego, lo del mono, se aplaude el sabio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el recorrido. Este recorrido, ¿dónde se da? Y se da en todo. Además se da en terrenos minados. Es decir, la Argentina es un terreno minado. Se tiró el mantel y cayó todo. Y entonces sobre eso uno opina, el otro baila, la otra chica se hace botinera, yo qué sé. Se mezcla todo, todo mezclado. Y entonces, en esa mezcla, vemos exactamente dónde está la galería de pintura. Porque antes era como, yo me acuerdo, la anécdota es chiquitita, pero vale. Yo era chico y le preguntaba a mi mamá cómo se pronunciaba una palabra. Entonces él me decía, escucha al speaker, escucha la radio. Él pronuncia bien. Ya no se pronuncia bien nada. No, no hay modelos, mínimos modelos. Yo creo que pasa por ahí también. No sé si te respondí. Muchísimas gracias, Carlos Penelas. Estoy muy agradecido que me hayas atendido en tu casa. Les habla Pablo Rubín para Palermo Online Noticias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre los artistas que están con el kirchnerismo y los que están fuera del kirchnerismo? Ya que el kirchnerismo fue como una otra langosta que confundió todo, que confundió intelectuales. ¿Cómo tenemos que leer a esos intelectuales, entre comillas, que se abrazaron al kirchnerismo y bueno, mandaron a Venecia a un artista que antes hacía pollos y terminó haciendo a Evita, y en Venecia le cambiaron la obra? ¿Cómo tenemos que interpretar? Bueno, vamos a ser breve porque esto es largo. Y además escribí mucho sobre el tema. Mucho escribí muchos artículos para acá y para Europa. Vamos a poner dos cosas claras. Una vez me dijeron, cuando yo era joven, pero alguna vez fui joven, me dijeron, vos tenés que fijarte dónde está el PC. Siempre colocate enfrente. No te vas a equivocar nunca. Punto uno. Punto uno. No aceptar el populismo. Ahora, esta pobre gente, con formación, muchos de ellos, pero claro, ¿para qué sirve haber leído a Marx, a Engels, si después yo la realidad la interpreto como se me da la gana y con variantes alcohólicas? Porque evidentemente están borrachos. Porque si no, hay cosas que no se puede creer. Acá se dan dos cosas. Por un lado, los subsidios. Hay mucho de esta gente que está ganando bien. Está ganando bien. En televisión, en cargos, etc. Hay plata. Y otros que creen que están haciendo una revolución. Una cosa delirante. Yo cuando veo esto siempre me acuerdo de Durruti. La columna Durruti anarquista de la Guerra Civil Española. Yo creo que Durruti los pasaría por las armas, pero sin ninguna duda. Ahora, con esto no quiero ir a la violencia, lejos de mí la violencia. Pero lo que estoy diciendo es, concretamente, que muchos de ellos creen realmente que están haciendo una revolución. Ahora, eso no se lo puedo decir a un chico, porque el chico no tiene formación, cree que es esto, habla de la cámpora, y sabemos lo que fue cámpora, y sabemos lo que fue Isabelita, y sabemos, esto es un puchero que se tiran cosas y se revuelve, y sabe, bueno, ya sabes, es incorregible, como decía Borges, es incorregible. Eso por un lado. Por otro lado, esa mirada que tienen, insisto, muchos de ellos subsidiados con dinero, con fondos, en diarios, en televisión, en ministerios.
Y el poder. Se están encaramando en el poder. Y tienen eso. ¿Cuánto les dura? Les dura poco. Pero es lo que creen que es eso. Eso por un lado. Por otro lado, la mediocridad. Porque del otro lado, los que no son kirchneristas, hay también una ensalada que hay que agarrarla. Que hay que agarrarla. Uno, cuando digo uno, digo yo, uno a veces se encuentra entre dos fuegos. Ni unitarios ni federales. ¿Dónde me ubico? No soy ni unitario, ni mucho menos rosista. Y además esta gente levanta un relato absurdo, torpe, tonto, elemental. Pero que ahora, ¿esto es nuevo? No, volvemos a lo mismo. Hitler tenía una izquierda. En el nazismo había una izquierda. Gente que creía que podía cambiar. Con Mussolini venía una izquierda. Y es más, había un sector en España, la Falange, que era de izquierda. Esto es viejo como el mundo. Se equivocan, no terminan de ver. Porque no ven el poder. O mejor dicho, lo ven desde otro ángulo. Quieren tomar el poder. Y en la medida que yo quiero tomar el poder, fracaso. Entonces, esta gente que tiene una mirada, además es una mirada torpe, es una mirada oportunista, una mirada que cambia, además tiene el PC argentino fundamentalmente, tiene un cargo de culpa porque antes estaba con Braden, entonces de pronto eso se lo tienen que limpiar y de pronto atacaban, bueno, hay que acordarse cuando atacaban al Che Guevara como aventurero. Monjes, presidente del Partido Comunista Boliviano, con las órdenes de Moscú apoyaba eso. Estaba bien lo de Che, no, pero ahora lo reivindican eso, cuando lo criticaron siempre. Es decir, todo esto es una gran mentira. Llegaron a decir que los militares del 76 eran democráticos. Sí, claro, porque estaban haciendo los negocios con Videla. Y el que era dictador era Pinochet, era una cosa de loco. Además, se desdicen, porque esto me hace acordar a un amigo mío, estábamos en España, y le dice, en una catedral, ve un sacerdote y este amigo le dice, le quiero hacer 3 preguntas, por favor. Esa puerta, ¿por qué siempre está abierta? ¿Por qué está siempre cerrada? Entonces le explica que está cerrada porque en invierno, en frío, La otra pregunta le dice sobre unas velas, etc. Dice, la última pregunta es importante. ¿Usted cree en Dios? Y el cura dice, hombre, estoy acá. No, le pregunto si de verdad cree en Dios. Bueno, yo esta pregunta a esta gente le preguntaría, ¿ustedes creen de verdad lo que están haciendo? Sinceramente, ¿creen de verdad lo que están haciendo? ¿Creen que esto es progresismo? Bueno, muchas gracias.